Estamos en la lección número 5 de nuestra escuela sabática y el título para la lección de esta semana es Solo la Biblia, sola Escritura. La base fundamental de la interpretación bíblica es el tema central en esta semana y se condensa en la expresión sola Escritura, queriendo comunicar la idea de que la única regla de fe y práctica para los cristianos es la Biblia. ¿Te has imaginado qué pasaría con nuestra iglesia si no tuviera la Biblia como la única base de sus creencias? Sería una locura, ¿verdad? La elaboración de la Biblia llevó alrededor de 1500 años y el número de los escritores involucrados fueron unas 40 personas. Hay una unidad incuestionable en las páginas de la Biblia. A pesar de que estos individuos eran de diferentes épocas y trasfondos diversos, sus escritos guardan una total armonía que solo podría tener un libro escrito por una sola persona. Eso se debe entonces al hecho de que, aunque fueron muchos los escritores, su autor es uno solo, Dios. Él fue quien inspiró la Biblia. Recuerda 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, querido hermano, los dos testamentos son las escrituras y fueron inspirados por Dios. No es de sorprender entonces la perfecta unidad que existe entre ellos. Por lo tanto, el pilar de que la Biblia es suficientemente clara para ser entendida por todos sería nuestro segundo pilar. ¿Cuál fue el primer pilar? Primer pilar, toda la escritura es inspirada por Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo fue inspirado por Dios. El segundo pilar entonces es que la Biblia es suficientemente clara para ser entendida por todas las personas. No necesitamos intermediarios, no necesitamos personas iluminadas o personas especiales, personas superdotadas. No. Toda la persona que quiera acercarse a la Biblia para buscar la presencia de Dios podrá comprenderla porque la Biblia es clara para todas las personas que quieran estudiarla. No necesitamos entonces ningún intermedio, sería nuestro segundo pilar. La Escritura interpreta a la Escritura, ese sería nuestro tercer pilar. Pilar número 1, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pilar número 2, toda la Biblia puede ser interpretada. Y pilar número 3, la Biblia se interpreta a ella misma. La Escritura interpreta la Escritura. Ese sería nuestro fundamento número 3 o nuestro pilar número 3. Tanto el Señor Jesús como los escritores neotestamentarios son cuidadosos al hablar de la Escritura como un todo, como un complemento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Para poder entender correctamente un aspecto enseñado en la revelación, se necesita estudiar todo lo que la Biblia diga sobre ese asunto. Estado de los muertos, por tomar algún parámetro bíblico, para usted saber qué es lo que sucede con la persona que cuando muere, cuál es el concepto o qué es lo que la Biblia dice acerca de la muerte, usted tiene que hacer todo un recorrido bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para usted poder tener una idea completa de lo que sería el asunto en cuestión a estudiar, como en este caso estamos poniendo, por ejemplo, la muerte, que dice la Biblia, toda la Biblia sobre ese aspecto de la muerte. La única manera entonces de entender plenamente un texto bíblico es dejando que otros textos iluminen e interpreten poniéndole el marco general al asunto en cuestión. En este respecto entonces podemos citar lo que dice el Salmo 119-160, que es muy apropiado para lo que estamos repasando en esta semana. Y dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, el total de la Biblia, todo eso es lo que nos va a dar claridad en cuanto a lo que es nuestro estudio en cuestión. Tercer fundamento entonces sobre el que se basa el principio de sola escritura es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, no trabajamos con textos aislados, sino complementados por lo que otros textos le aporten. Entonces, hagamos un recorderis. Fundamento número 1.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Fundamento número 2, toda la Biblia puede ser interpretada por cualquier persona que quiera hacer un estudio serio y que quiera acercarse a Dios. Y tercer fundamento, la Biblia se interpreta a ella misma. Podemos entonces ir terminando con las palabras que dijeron nuestros pioneros por allá en el año 1847. Ellos dejaron como base o como fundamento estas palabras que dicen textualmente: la Biblia es la revelación completa y perfecta, es nuestra única regla de fe y práctica. Eso es uno de los fundamentos de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Biblia es la revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento, y perfecta porque viene de Dios. Es nuestra única regla de fe y práctica. Nosotros, como pueblo de Dios, basamos nuestra regla de fe y nuestras prácticas y nuestras creencias únicamente en la palabra de Dios. No tenemos ningún otro intérprete de la Biblia aparte de ella misma. Si lo tuviéramos, nuestra teología sería incompleta y deficiente, hermanos. Que el Señor les bendiga y que ustedes puedan seguir teniendo como única regla de fe las Sagradas Escrituras. También para despedirme, se me olvidaba decirles que nosotros podemos utilizar otros libros que nos ayudan a complementar lo que está en la Biblia, como por ejemplo lexicones, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y demás. Pero estos no deberían de ser de primer estudio. Son libros que deben de complementar o que complementan lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y que puedan seguir siendo unos grandes estudiosos de las Sagradas Escrituras. La escuela sabática es mi gozo, me da alegría.